Buenos días a todos, sean bienvenidos a este webinar de la Academia Pirani, un espacio de conocimiento en el que junto a invitados, expertos, abordamos diferentes temas de interés del mundo de la gestión de riesgos. Sean bienvenidos, esperamos que puedan aprovechar mucho el contenido que hoy vamos a presentar aquí. Este contenido hoy es el reto de la gestión de riesgos de la. Para hablar precisamente sobre este tema, voy a darle la bienvenida a Stephanie Jaro desde Ecuador. Stephanie es gerente de gestión de riesgos en Gestión Plus. También tiene amplia experiencia en todo el tema de gestión de riesgos en el sector público, privado y en la economía popular y solidaria. Además, Stephanie es experta en todo el tema de la implementación del sistema de prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Hola Stephanie, bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto tenerte hoy aquí con nosotros en este espacio de conocimiento para que compartas todos esos saberes que tienes y que has preparado para nuestra audiencia el día de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Mónica, ¿cómo estás? Buenos días para todos los participantes. Buenas tardes, de acuerdo al país en el que se encuentren. Para mí es un gusto poder compartir este espacio lleno de mucho conocimiento de uno de los temas que es lo que más me apasiona hacer, que es la gestión de riesgos. Claro que sí, Stephanie, excelente. Muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación y por estar entonces aquí para compartir todo eso que sabes con nuestra audiencia, que hoy nos están acompañando desde diferentes países de la región. Por acá tenemos asistentes desde Colombia, México, Ecuador, Nicaragua, también veo de República Dominicana, Venezuela, Perú, bienvenidos todos. Y como siempre les digo, esperamos que todo este contenido sea de mucho valor para todos ustedes. Como es usual, antes de darle nuevamente la palabra a Stephanie para que pueda comenzar con el webinar que ha preparado, voy a hacerle un par de invitaciones a todos ustedes. Lo primero es que si durante la exposición de Stephanie tienen alguna inquietud, quieren conocer algo que no es claro para ustedes sobre el tema de gestión de riesgos del app, por favor nos pueden dejar sus preguntas a través del módulo de preguntas y respuestas que ven en la parte inferior de sus pantallas. Más adelante, antes de terminar la sesión, vamos a tener un espacio para resolver varias de las inquietudes que ustedes nos dejen por allí. Les pido por favor que lo hagan solo por allí y no por el chat, porque para mí va a ser mucho más fácil encontrar esas inquietudes y van a tener muchas más posibilidades de que Stephanie las pueda resolver. Entonces los invito a dejar sus preguntas, sus inquietudes en el módulo de preguntas y respuestas. Por otro lado, también les quiero recordar que en Pirani tenemos nuestro plan Free. A través de este plan, ustedes van a poder identificar sus riesgos, evaluarlos, también definir los controles y van a poder conocer rápidamente algunas de las principales funcionalidades que podemos ofrecerles en Pirani para la gestión de los diferentes riesgos no financieros en sus organizaciones. Pueden elegir alguno de nuestros sistemas, ORM para todo el tema de riesgos operacionales, AML para el tema de prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. También tenemos ISMS para gestión de riesgos de seguridad de la información, compliance para gestión del cumplimiento normativo y también tenemos el módulo de auditorías. Entonces los invito a que si todavía no han creado su cuenta en Pirani, lo puedan hacer gratis y puedan comenzar a gestionar sus riesgos de una manera mucho más simple y eficiente. En el chat, en un momentico les voy a compartir el link para que lo puedan hacer si todavía no tienen Pirani en el plan free. O también, si lo desean y quieren conocer más información sobre los diferentes planes que tenemos y conocer todas las funcionalidades que podemos ofrecerles para acompañarlos en la gestión de riesgos de sus organizaciones, los invito a agendar una reunión con uno de nuestros expertos para que puedan resolver todas esas inquietudes que puedan tener alrededor de nuestra herramienta. A través de este código lo pueden hacer, pueden agendar esa corta reunión con mi compañero Jorge Gómez y él va a estar muy dispuesto a atenderlos para resolver las inquietudes que ustedes puedan tener.
Finalmente, los invito a inscribirse y participar gratis el próximo 27 y 28 de junio en el Pirani Summit 2024, presente y futuro de la gestión de riesgos. Este es nuestro gran encuentro anual de gestión de riesgos en el que invitados internacionales van a estar compartiendo conocimientos, buenas prácticas, experiencias sobre diferentes temas de actualidad y tendencia de la gestión de riesgos. Entonces, muy invitados a participar, los cupos son limitados, así que inscríbanse ahora. En el chat les voy a bajar el link para que puedan asegurar su cupo y los esperamos el 27 y 28 de junio. Es gratis, así que no dejen de inscribirse cuanto antes. Stephanie, por ahora, entonces esos son los avisos que tenía para los asistentes. Tienes la palabra para que nos cuentes un poco más sobre la agenda que vas a desarrollar el día de hoy y puedas comenzar con tu exposición sobre el reto de la gestión de riesgos de la. Adelante. Muchas gracias, Mónica. Claro que sí. Voy a proceder a compartir la pantalla. Entonces vamos a empezar, ¿no es cierto? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy en aproximadamente una hora. Vamos posteriormente, como Mónica lo mencionó, a tener un espacio para preguntas y respuestas. Aquí lo importante es que poder resolver dentro del tiempo que tenemos previsto todas las inquietudes que ustedes tengan para que de este espacio, de este webinar, ustedes se lleven el mayor aprendizaje que lo puedan aplicar posteriormente en sus diferentes tareas. Vamos a empezar hablando del contexto general de lo que es los riesgos de lavado de activos, financiamiento de terrorismo. Vamos a hablar sobre el oficial de cumplimiento, estándares de administración de riesgos. Hay uno de los temas que más me suelen preguntar cuando ya empiezan, cuando ya el oficial de cumplimiento se echa al ruedo. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo levanto riesgos? Vamos a empezar viendo estos tips. Y finalmente, ¿cuál es la efectividad justamente de la gestión de riesgos? ¿Ya? ¿A dónde queremos llegar? Empecemos con la introducción. Tengo muchos profesionales que me comentan y me dicen, quiero ser oficial de cumplimiento, quiero trabajar en prevención de lavado de activos, y muchas veces no tenemos claro cuál es este concepto. Tenemos que saber que para que exista lavado de activos, lavado de dinero, blanqueo de capital, debe haber un delito precedente. Es decir, se lleva a cabo un delito, pongámoslo fraude, que es un delito común, especialmente en estos últimos años. A partir de lo del COVID, se incrementó mucho lo que es el fraude cibernético, entre otros. Tenemos robo, tenemos incluso la defraudación tributaria. Una persona comete estos delitos y obtiene ese dinero ilícito. Una vez que obtiene ese dinero ilícito, que por lo general es un dinero que lo obtiene en efectivo, la persona lo que busca es ingresar al sistema, pero no puede ingresarlo de una forma directa. Es decir, tiene que hacer parecer que este dinero se lo obtuvo de una forma lícita, de una fuente lícita. Y es aquí donde empieza el proceso de lavado de activos. Entonces, esta persona buscará tal vez algún tipo de empresa pantalla o empresa fantasma o un negocio que les sirva como coartada para introducir este dinero a la economía. Ya inicialmente era el sistema financiero, posteriormente estas personas van evolucionando con el tiempo. Son muy creativas para ingresar a nuevos sectores, ingresan al sector de seguros y tenemos hoy en día incluso el sector real, el sector de la construcción, notarías, comercializadores de vehículos, etcétera, entre otras. Entonces, dada esta situación, ya que realmente ya es combatir el lavado de activos es una necesidad a nivel mundial, ¿qué es lo que pasa? Surge este organismo, ya para quienes no lo conocen, que es el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el organismo encargado de emitir recomendaciones para los países para combatir esta actividad. Los países acogen estas recomendaciones y estas recomendaciones incluyen dentro de sus normativas. Lo adecúan de acuerdo a la realidad de cada país. Es aquí donde empieza y se presenta esta figura del oficial de cumplimiento. Porque Gafi, dentro de sus recomendaciones, que son 40, ¿ya? Pero entre ellas,
¿Qué es lo que sugiere qué es lo que recomienda para los países? O sea, recomienda que existan unidades de inteligencia financiera, recomienda que se hagan las llamadas debidas diligencias, que existan diferentes procesos de control y para eso se necesita una persona que realice este rol. Ya es ya en las normativas propias de cada país es donde podemos encontrar las responsabilidades de los oficiales de cumplimiento, que son la implementación del sistema de prevención de lavado de activos. Ahora, cuando hablamos del sistema de prevención de lavado de activos, muchas veces, especialmente cuando estamos iniciando, se cree que es un sistema tecnológico, ¿ya? Pero cuando estamos hablando del sistema de prevención de lavado de activos, es realmente el programa que implementa la organización, que implementa la empresa para combatir esta actividad. Entonces, el sistema de prevención y el programa, que son las políticas, que son los procedimientos, el manual, el oficial de cumplimiento, la capacitación que brinda, las auditorías que se realizan, los reportes que se realizan, el cuidado de la información con el que se tiene, ya, todo esto le ayuda a la organización a estar preparada para combatir justamente a estas personas. Es decir, si es que se presenta un lavador, la empresa contará con un sistema de prevención de lavado de activos que sea sólido, que sea fuerte, que sea efectivo, para poder detectar a tiempo y evitar que el dinero ingrese a la organización. Entonces aquí juega un rol muy importante el oficial de cumplimiento. También hemos escuchado sobre las 3 líneas de defensa que existen en las organizaciones, donde tenemos que la primera línea de defensa son efectivamente lo que son las áreas generadoras de riesgo. Y en la segunda línea de defensa se encuentra lo que es el oficial de cumplimiento, ¿ya? Esto quiere decir que, por ejemplo, ante una situación, ante una amenaza, son primero las personas que están en el trato con el cliente, en el día a día, manejando las operaciones, quienes tienen que estar capacitados, quienes deben conocer las señales de alerta para poder actuar a tiempo, para poder hacer una debida diligencia adecuada y evitar que la empresa se involucre con estas actividades. Pero tenemos el siguiente control, la segunda línea de defensa, que es el oficial de cumplimiento. ¿Quién es el que, como habíamos mencionado, implementa todo este programa, implementa todo este sistema? Es el encargado de implementar la norma de prevención de lavado de activos que tenemos en los diferentes países, en los diferentes sectores, y es quien está capacitando a su organización. Es quien está realizando monitoreos, quien está realizando controles. No es que trabaje él solo, ya no. Él está liderando este programa, pero para eso requiere también la colaboración de los demás integrantes de la empresa. Y tenemos la tercera línea de defensa, que viene siendo las auditorías. Y aquí es justamente para verificar y validar que este sistema de prevención se encuentre cumpliendo con los requisitos mínimos normativos, que este sistema de prevención no sea únicamente, como lo hemos mencionado, un checklist normativo, sino que esté siendo efectivo, que esté dando resultados. ¿Ya? Y esto se lo ve en la gestión que se realiza, con los indicadores, con los monitoreos. Entonces, el oficial de cumplimiento, ¿ya? Es esta persona que tiene este cargo gerencial, ¿ya? A veces lo que me sabe dar a mí un poco de dolor es pensar que en las empresas creen que el oficial de cumplimiento está únicamente para mandar reportes, y no es así. El oficial de cumplimiento, que tiene un cargo gerencial, un cargo de responsabilidad, es quien se encuentra al frente de realizar toda esta gestión. No únicamente un trabajo operativo, no únicamente un trabajo de enviar reportes, sino de realizar una gestión adecuada que en los resultados evidencie que efectivamente la empresa es sólida y que no tiene mayores riesgos, justamente, que puedan perjudicar los objetivos de la empresa. ¿Ya? Entonces, él es el oficial de cumplimiento, se encuentra dentro de este rol, se encarga de implementar la norma, de velar por el sistema de prevención. Y estamos hablando ahora de riesgos, ¿cierto? Hemos hablado y he mencionado sobre el riesgo de lavado de activos y también hagamos un recordatorio, ¿cierto? De qué es un riesgo, ¿ya? Un riesgo lo tenemos en el día a día, en todas las actividades
que realizamos. Y no existe un riesgo de un solo tipo. Existen diferentes tipos de riesgo. Ya, por ejemplo, desde un ámbito personal, estamos expuestos a diferentes riesgos todos los días. ¿Ya? Desde que nos levantamos, cuando salimos a la calle, tenemos diferente tipo de riesgo. Por ejemplo, tengo el riesgo de enfermarme, tengo el riesgo de que me roben, tengo, etcétera. ¿Ya? Entonces, el riesgo es justamente la probabilidad de que exista un evento. Y hablando en el plano empresarial, es que ponga en peligro lo que es el objeto de la empresa, la misión de la empresa, ¿ya? También hablamos del riesgo como la probabilidad de que ocurra un evento y de que este evento le genere un daño a la empresa, que le genere pérdidas a la empresa. Pero en sí el riesgo no siempre es malo. Si, por ejemplo, nosotros vamos a invertir y lo hacemos de una manera ordenada, disciplinada, informada, existe un riesgo de que perdamos, puede ser, ya ese riesgo no lo vamos a quitar, pero existe un riesgo de que también con la inversión ganemos. Entonces, si es que sabemos manejar adecuadamente los riesgos, este riesgo se puede convertir en una oportunidad. Entonces, con este concepto del riesgo, sabemos y tenemos claro que la empresa va a encontrarse constantemente en riesgo, ¿no es cierto?, de que ingrese este dinero ilícito. Ese riesgo no lo podemos eliminar. No vamos a eliminarlo del todo, pero sí lo podemos reducir, pero sí lo podemos mitigar. Y esa es una de las funciones del oficial de cumplimiento. Velar para que los riesgos justamente de la empresa, de acuerdo a su realidad, de acuerdo a lo revisado, de acuerdo a lo estudiado, sean riesgos mínimos, sean riesgos bajos y que la empresa se encuentre con los controles suficientes. Entonces, con esta introducción, ¿cierto? Hemos hablado de las diferentes responsabilidades del oficial de cumplimiento de una forma rápida, como les había mencionado. Sí, efectivamente tienen que mandar reportes, los manda la unidad de inteligencia financiera de cada país, pero no es el único labor, ¿ya? Entonces también lo que tiene que hacer es estar a cargo de velar porque se haga una adecuada debida diligencia, de capacitar a la empresa, porque dentro de la misma empresa, las demás personas que están en la primera línea de defensa, quienes se encuentran directamente en el día a día con los posibles riesgos, tienen que ser sus aliados, ¿ya? Pero para eso esas personas tienen que estar capacitadas, ¿ya? Tienen que capacitar, tienen que realizar monitoreos, tiene que verificar controles, ¿ya? Y uno de las responsabilidades varias que tiene el oficial de cumplimiento es gestionar los riesgos. Y eso lo podemos encontrar en las normativas de los diferentes países, de los diferentes sectores. Ya realmente eh, no, ya no he visto ya normativa que no mencione lo que es la administración de riesgos. Entonces, como yo les suelo decir a los colegas oficiales de cumplimiento, si usted es un oficial de cumplimiento, usted ya es un gestor de riesgos, ¿ya? Entonces, tiene que realmente gustarle esta actividad, ¿ya? No le digo que tenga que seguirse, no sé, en toda una especialización en riesgos, pero sí tiene que conocer al menos lo básico, al menos lo indispensable, porque está dentro de sus funciones, ¿ya? Así sea de una empresa grande, o sea, de una empresa pequeña, o sea, una persona obligada a título personal, ¿ya? Pero tiene que aprender a gestionar los riesgos. Entonces, realmente no es una opción, ¿ya? Sino realmente es importante que lo conozca, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la importancia de la gestión de riesgos? ¿Por qué las normativas nos hablan sobre gestionar riesgos? Nos ponen este tema técnico, ¿verdad? Que cuando empezamos a leerlo, a veces cuando estamos empezando parece que salimos más confundidos, ¿ya? Pero em, cuando conocemos los riesgos, ¿ya? Si por ejemplo yo conozco, ¿verdad? Que va a llover, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago?
yo puedo tener una actitud preventiva. Es decir, si yo tengo el riesgo de que me voy a mojar por la lluvia, entonces yo voy a salir preparada. Voy a salir con un buen abrigo, voy a salir con un buen paraguas. Si nosotros conocemos y estamos conscientes de los riesgos o los posibles riesgos a los que se expone mi empresa o se expone mi organización, esto nos ayuda a estar preparados, a contar con suficientes controles para que en el caso de que llegue a darse, no nos coja desprevenidos y que efectivamente no se genere esta pérdida, que no siempre va a ser una pérdida de tipo financiera, porque el daño que puede darse también puede ser un daño a nivel reputacional. Y aquí, mi estimado colega, le comento que el daño reputacional incluso es, este riesgo reputacional es uno de los más fuertes por el que puede pasar una organización. Es el desprestigio de una organización puede llevarlo incluso al cierre del mismo. Ya así hemos visto casos en los que más se ven cuando vemos, cuando revisamos, cuando investigamos, que son instituciones financieras, ¿ya? Que han cerrado justamente por una mala reputación, ¿ya? Por ejemplo, si es que se está hablando de que hay un banco o una cooperativa tiene problemas de liquidez, por ejemplo, y este rumor llega a oídos de las personas ¿qué hacen? Se asustan y las personas empiezan a retirar su dinero. Entonces, ¿qué pasa aquí? Empieza a haber una corrida de efectivo, ¿ya? Y eso le puede traer problemas a las situaciones e incluso ocasionar lo que es el cierre, ¿ya? Y bueno, aquí he dado un ejemplo de lo que es el sector financiero, pero el sector real tampoco está libre de este tema, ¿ya? De un rumor, de un desprestigio que va a ocasionar que sus clientes simplemente ya no quieran trabajar con esta organización, ¿ya? Y esto la genera problemas, por ejemplo, de liquidez, no puede hacer pagos a proveedores y podría llegar incluso al cierre, ¿ya? O incluso tenemos otro tipo de impactos como es el tema legal. Multas, sanciones que pueden venir por los organismos de control y nuevamente va de la mano, ¿no es cierto? Con este riesgo reputacional. Entonces, si no sabemos manejar riesgos, si no estamos listos, el resultado podría ser muy desfavorable. Entonces, un gestor de riesgos o la administración de riesgos tiene un enfoque preventivo, ¿ya? Es decir, no espero a que ocurra la situación para recién en ese momento ver qué podemos hacer, qué proceso implementar, qué procedimiento deberíamos realizar. No. Entonces, tenemos que tener esa mentalidad, así como buenos profesionales que somos, ¿ya? Bueno profesional de anticiparnos, de tener esta actitud proactiva. Entonces, yo sé que mi empresa se expone a este riesgo de lavado de activos y ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Ya? Voy a tener listo este procedimiento, voy a capacitar, etcétera, ¿ya? Y así, este manejo de riesgos es para cualquier tipo de riesgos. Bueno, en este caso lo estamos viendo de forma específica lo que es el lavado de activos. Para ser gestor de riesgos, el oficial de cumplimiento debe desarrollar varias habilidades. Y esto es bueno porque nos ayuda a salir de nuestra zona de confort, ¿no es cierto? Tal vez con la misma tarea que a veces nos acostumbramos y hasta cierto punto tal vez nos gusta, ¿no? Nos hace sentir cómodos, pero es mucho mejor cuando nos desafiamos a nosotros mismos, cuando nos desafían. Entonces, como le mencionaba, si usted es oficial de cumplimiento y usted empezó o tuvo la idea de que solo mandar reportes, recuerde que también es un gestor de riesgos, entonces tiene que conocer, tiene que ir conociendo cómo gestionar los riesgos. Em, Hoy en día estamos ante nuevas tecnologías, nuevos desafíos, incluso tenemos lo que es la inteligencia artificial, que eso años atrás no existía. Y como oficiales de cumplimiento, como profesionales en los diferentes ámbitos que estamos, nos ayuda, ¿ya? Incluso para levantar riesgos, yo he estado aplicando lo que es la inteligencia artificial para que nos dé justamente esas ideas, esas pautas, ya les voy a indicar más adelante en qué parte, pero
aquí es importante también, ya que la inteligencia artificial sí nos ayuda y nos ayuda mucho. Ya no tenemos que temerle, no tenemos que pensar que tal vez nos va a reemplazar o nos va a quitar nuestro trabajo, pero sí deberíamos preocuparnos, y eso sí podría pasar si no tenemos algún valor que aportar, ¿ya? Entonces, es primordial, ¿no es cierto?, nuestro conocimiento con la ayuda, por ejemplo, de lo que es inteligencia artificial. Entonces, eso es de lo que me refiero con adquirir nuevas habilidades. Ir viendo qué es lo que va saliendo. Vemos que todo va evolucionando, si evoluciona la inteligencia artificial, al menos empaparnos de este tema y ver cómo esto nos puede ayudar incluso, nos puede facilitar lo que es levantamiento de riesgos, nos puede facilitar la gestión. También hay veces que estamos frente a temas que son bastante técnicos, ya como es, por ejemplo, cuando hacemos segmentaciones para detectar riesgos, ¿ya? Entonces aquí entra lo que es un criterio estadístico, ¿ya? Ahora no necesariamente tenemos que ser estadísticos ni conocer tal vez al detalle, pero sí tener la noción, ¿verdad? Sí tener la noción de qué es lo que se está haciendo. Como les digo, no vamos a profundizar, pero sí entender, ¿ya? Entender especialmente la lógica, para que si en algún momento estamos viendo un resultado, no nos quedemos de forma pasiva, ya, eso es lo que me salió del sistema y listo, ¿no? Sino también poner nuestra parte analítica, saber si es que en verdad tiene lógica, si es que es coherente. Y otra de las habilidades que tenemos que tener es la habilidad comunicacional. Como oficiales de cumplimiento, tenemos que saber relacionarnos con el organismo de control, con la alta gerencia, con los demás colegas de trabajo, para que de esta forma nos ayuden en nuestro trabajo, ¿ya? Se facilite el trabajo en, en pro de tener un sistema fuerte, un sistema efectivo, ¿ya? Entonces, como oficial de cumplimiento, tenemos que, debe gustarnos adquirir estas habilidades. Habilidad también de lectura, porque como oficiales de cumplimiento tenemos que saber leer. Siempre tenemos que estar leyendo las normativas, tenemos que estar leyendo las nuevas resoluciones, eh, casos, etcétera, capacitarnos, ¿ya? Pero, ¿dónde empieza todo lo que estamos hablando de riesgos? ¿Ya de dónde surge este tema del riesgos? Y hemos hablado aquí también de un enfoque basado en riesgos, que es lo que vamos a escuchar y vamos a ver en las normativas que nos hablan, ¿no es cierto? La gestión con un enfoque basado en riesgos. Y esto viene dado desde Gafi. Habíamos dicho que este organismo intergubernamental promueve las 40 recomendaciones para los países. Y en la recomendación 1 les insta a los países que apliquen un enfoque basado en riesgos. ¿Qué significa esto? Que los países deben conocer cuáles son los riesgos más altos y más críticos a los que se exponen, ¿ya? Voy a dar un ejemplo, ¿ya? El ejemplo que tenemos es ingreso de dinero ilícito por las zonas fronterizas, ¿ya? Entonces, digamos, en el determinado país, este es uno de los puntos más críticos que tenemos, las zonas fronterizas, que es donde se ingresa el contrabando, entre otros. ¿Ya? Entonces conocemos que es el riesgo más alto, más crítico. Entonces el país lo que tendría que hacer es enfocarse principalmente en destinar sus recursos y sus esfuerzos para combatir esta amenaza. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el enfoque basado en riesgos que nos habla Gafi y luego esto encontramos también en nuestras normativas y como oficiales de cumplimiento también tenemos que aplicar este enfoque basado en riesgos y es lo que efectivamente lo hacemos. Cuando estamos hablando de una debida diligencia ampliada a personas que presentan mayores niveles de riesgo, eso es de aplicar el enfoque basado en riesgos, porque no hacemos el mismo esfuerzo para quien tiene un perfil de riesgo bajo como para quien tiene un perfil de riesgo alto, porque realmente sería ineficiente. Al hacer a una persona de nivel de riesgo bajo, estamos haciendo un esfuerzo innecesario y al no realizar el suficiente control para una persona de riesgo alto, podríamos dejarlo pasar, ¿no es cierto? Entonces eso no es lo que queremos. Y es lo mismo en la gestión de riesgos, ¿no es cierto? Tenemos aquí los diferentes riesgos. Vamos a poner los riesgos a los que se expone la empresa, que sean reales, que sea que ya ocurrieron, o potenciales, de acuerdo a lo que hemos revisado, investigado. Y de esta forma vamos a priorizar el tratamiento a aquellos que sean más altos, a los que sean críticos, a los que puedan generar incluso un mayor impacto, un mayor daño a la organización.
Para esto, para la gestión de riesgos, tenemos ya las directrices en las normas de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Entonces vamos a ver en nuestras diferentes normas que ya nos habla sobre una gestión por etapas, porque tenemos que nuestro sistema de prevención se compone en elementos y etapas, ¿ya? Entonces los elementos son justamente los reportes, la capacitación, la auditoría, etcétera. Y las etapas son las que corresponden justamente a la gestión de los riesgos, ¿ya? Esto viene de la mano con estándares de administración de riesgos, ¿ya? Existen ya ciertos estándares para administrar no solo el riesgo del lado activo, sino cualquier tipo de riesgos. Aquellos que son utilizados, aquellos que son recomendados en lo que es lavado de activos, financiamiento de terrorismo, es la ISO 31000 y el estándar australiano ASNZ. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en estos estándares? Que, bueno, realmente em, tendrán características particulares, pero al final las etapas a las que realizamos eh, corresponden a lo mismo, ¿ya? A lo mismo que vamos a hacer en el día a día, ¿ya? Tenemos inicialmente el establecer el contexto. Esta primera etapa que suele ser muy olvidada o subestimada por las organizaciones. Entonces, ¿qué significa aquí establecer el contexto? A ver, si yo soy oficial de cumplimiento, yo quiero gestionar los riesgos de mi organización, hay veces que ni siquiera sé, ni siquiera tengo claro cuál es la misión de mi organización, cuál es la visión de mi organización, cuáles son los objetivos organizacionales a largo plazo, mediano plazo. Entonces, como profesional, que habíamos dicho que soy un profesional de gerencial, ¿ya? Vamos a empaparnos de estos temas, ¿ya? Y las normas, vamos a ver cuando ya estamos revisando, nos hablan también de los factores de riesgo. Ya que factor de riesgo, en términos sencillos, es un generador de riesgo. Que esto puede ser dado por los clientes, es decir, si no les hacemos una debida diligencia adecuada, estos clientes o quienes se hacen pasar por clientes podrían justamente buscar la empresa para lavar el dinero, ¿ya? Entonces tenemos aquí un factor de riesgo, son los clientes, y cuando establecemos el contexto, nos empezamos a preguntar, ¿quiénes son nuestros clientes? No me refiero a que lo detalle uno por uno, ¿ya? Sino, por ejemplo, mis clientes corresponden, por ejemplo, a personas que se dedican principalmente a actividades agrícolas, por ejemplo, ¿ya? Porque la empresa atiende a un sector, lo hace no sé, tal vez en una expansión jurídica pequeña, digamos así. Ya entonces mis clientes son personas que por lo general tienen ingresos hasta cierto valor, son personas que por lo general se dedican a esta actividad, son personas que viven en este sector. Entonces, aprender a conocer quiénes son mis clientes, cuáles son los productos y servicios que estamos prestando. ¿Por qué? Porque aquí cada empresa tiene que aprender a identificar cuáles son los productos o servicios que son más críticos y cuáles son los productos o servicios que podrían ser más vulnerables a que a través de este producto o servicio me laven dinero, ¿ya? Como por ejemplo tenemos, digamos que estamos en el sector de comercialización de vehículos, por ejemplo, el vehículo de lujo, por ejemplo, ¿ya? Entonces puede ser que, de acuerdo a las tipologías que hemos revisado, estos vehículos son más apetecibles por los lavadores justamente para adquirirlos. Y para eso vemos que hay diferentes tipologías, diferentes formas de adquirir, incluso quieren hacerlo con dinero en efectivo, billetes de alta denominación, etcétera. ¿Ya? Entonces, nosotros mismos identificar, aprender a identificar cuáles son nuestros productos y servicios, los más críticos. Tenemos el canal a través del cual estamos ofreciendo nuestros productos o servicios. Si, tenemos algún canal que sea sensible, por ejemplo, un canal virtual, donde tenemos un menor contacto con el cliente, donde no podemos verlo físicamente, puede ser más riesgoso. Y tenemos también lo que es la jurisdicción o la zona geográfica. ¿Ya? Si estoy atendiendo, no sé, en este cantón, en este país, en los diferentes países, y estas zonas
qué tan riesgosas son, de acuerdo a un análisis de delito por las zonas, entre otros que se podría realizar. Entonces, una vez que conocemos y nos empapamos de este tema, vamos a tener un concepto, un criterio mucho más claro para cuando ya nos toque identificar los riesgos. ¿Ya? Entonces, conocer la empresa, conocer la misión, la visión, el objetivo, las metas. Y ya como estamos en este punto específico en prevención de lavado de activos, establecer, ¿no es cierto?, mis factores de riesgo, ¿ya? Aprender a tener identificado. Y una vez que tenemos claro el contexto, que nos hemos empapado de este tema, empezamos con lo que es la identificación de riesgos. ¿Ya? Aquí sí vamos a obtener en esta primera etapa una lista, ¿ya? De todos los riesgos a los que se expone la organización, ¿ya? Que em, es sumamente importante y es el punto de partida. Y esto es lo que nos dicen los estándares, ¿no es cierto? Tanto que si trabajamos con la ISO por el estándar australiano, llevaremos este proceso. Posteriormente, cuando se identifican los riesgos, vamos a la etapa de análisis, de evaluación, de tratamiento, donde asignamos una probabilidad, un impacto, de acuerdo al nivel de riesgo inherente, que es en una primera instancia obtenido, vamos a priorizar. Ya los riesgos altos y críticos son prioritarios para implementar controles. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esta parte? Se implementa un control o, por decirlo así, una actividad como un nuevo procedimiento, eh, una nueva capacitación, un nuevo sistema, etcétera, que eso tiene que ayudarme a reducir este riesgo que hemos identificado, ¿ya? Y aquí el tratamiento es, si es que el control es efectivo, me ayuda a reducir el riesgo, y si el riesgo reduce y se encuentra dentro del apetito de riesgos, que es el nivel de riesgo en el que estamos dispuestos a asumir, en lo que es lavado de activos, siempre debería ser bajo, ¿ya? No podríamos decir que la empresa tiene un apetito de riesgo alto, ¿ya? En lavado de activos específicamente, el apetito debería ser un apetito de riesgo bajo. Entonces, si ya logramos tener un riesgo bajo, entra una etapa de monitoreo. Si es que, a pesar de lo que estamos implementando, el riesgo sigue siendo alto, entonces no podemos únicamente pasarlo a monitorear, tenemos que buscar otro control para que bajar estos riesgos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el riesgo justamente de, de involucrarnos con personas lavadoras, ¿ya? Para lo cual hemos visto que tenemos diferentes señales de alerta como personas que nos ingresan información falsa, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si ya se nos pasó anteriormente, no se validó la información, se ingresó, no se revisó antes, es que los controles no fueron lo suficientemente adecuados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este riesgo es un riesgo alto, ¿ya? Entonces, no podemos quedarnos con este riesgo alto. Ahí viene lo que justamente les mencionaba. Revisamos, vamos a crear un nuevo procedimiento, vamos a crear un nuevo proceso, vamos a capacitar para que las personas puedan tener mucho más cuidado en este tema y que ya no se nos pasen este tipo de clientes justamente por no validar la información, por ejemplo, ¿ya? Es un ejemplo que estamos dando en este momento. Entonces, si vemos que realmente este nuevo procedimiento funciona, que tal vez la información ya no se pasa sin revisar, ya se revisa inicialmente con la persona que está al frente, no sé si es que es necesario, me invento, tal vez habrá otra persona que supervisa, que la información se encuentre completa, que el formulario se encuentre lleno. Y eso ya en la práctica se pudo detectar a tiempo en ese momento. Tal vez alguien que quiso ingresar ese dinero no se logró. Entonces ahí sí estamos teniendo un riesgo bajo. Ya nuestro control ahí sí está siendo efectivo. ¿Ya? Entonces eso es lo importante, realmente llevarlo a la práctica. No únicamente escribirlo y que eso se nos quede en lo que es la matriz de riesgos, ¿ya? Sino ver, entonces sí, el procedimiento está funcionando. Cambiamos la modalidad de la revisión de la información, asignamos ya ahora un supervisor, le capacitamos más y ya no está pasando. Entonces ahí sí podemos decir que el riesgo es bajo, porque si hicimos todo ese proceso y a pesar de eso seguimos teniendo riesgos, se nos pasaron personas que ingresaron información falsa, que no las vimos y que luego estas personas pudieron haber sido lavadores, es que no funcionó. ¿Ya? Entonces,
es importante que apliquemos adecuadamente lo que son las etapas, ¿ya? Únicamente, como les digo, que no se quede para tenerlo en nuestra matriz y que adorne nuestra matriz para presentarlo como un checklist normativo al organismo de control, que el organismo de control nos revisará, ¿tiene manual? Sí, ¿tiene matriz? Sí, etcétera, ¿ya? No, no, no es así, ¿ya? Entonces la matriz tiene que servirnos para eso, para hacer gestión. Recuerde que como oficial de cumplimiento está para hacer gestión, no únicamente para llenarnos de documentos ya operativos, sino realmente la matriz se convertiría muy, muy operativa, ¿ya? Y tenemos transversalmente el proceso de comunicación y consulta, ¿ya? Siempre como habíamos visto en la, en la anterior parte, el aspecto comunicacional es importante para un oficial de cumplimiento. Ya tanto con alta gerencia, estarle comunicando, está requiriendo, contar con el apoyo, en este caso, por lo general, ¿no es cierto?, de gerente, que es quien debería tener el trato, la línea directa del oficial de cumplimiento. Asimismo, con las demás personas, porque hay planes de acción que ellos son los que están liderando. Ya como oficial de cumplimiento estamos al cargo, estamos revisando, monitoreando, pero son ellos los responsables. ¿Ya? Entonces, este es un tema transversal. Entonces, en función de estos estándares, es lo que las normas acogen esos estándares y lo colocan eh, justamente dentro de sus descritos, ¿ya? Y eso es lo que vamos a encontrar en las diferentes normas. Vamos a encontrar las etapas, ¿ya? Que suelen encontrarse también como identificar, medir, controlar, monitorear. Pero ya sabemos que eso parte de estos grandes estándares. Incluso cuando vemos las guías de los organismos de control, nos indican que hagamos una gestión integral de riesgo y en este caso incluso hasta sugiere, ¿ya? Y sugieren utilice el estándar australiano, utilice la ISO. Entonces, de esta forma, ¿no es cierto? Eh, Esto es lo que le menciono, que por lo menos como básico deberíamos conocer. Como decía, deberíamos conocer que existen estándares, que nuestras normas de prevención acogen esos estándares y entender la lógica de las etapas de lo que nos pide. Y como siempre, acostúmbrese a saber para qué, ¿ya? Entonces ya aquí vimos para qué. Para tener una actitud proactiva, para estar preparados en el caso de que se llegue a dar esta acción, ¿no es cierto? De que vuelva a darse la acción, de que una persona quiere ingresar información falsa, ¿ya? Y con información falsa se nos pasó y lo aceptamos como cliente. Entonces, antes de que vuelva a pasar, ya estamos listos. Estamos listos con un procedimiento, con un control, con capacitación, etcétera. Entonces, dentro de esta etapa, de estas etapas, estamos viendo que la primera es la del levantamiento de riesgos. En esta etapa, mi sugerencia es tomarnos el mayor tiempo, el tiempo necesario para identificarlos. Esta, me atrevería a decir que es la etapa más importante, ¿ya? Una de las más importantes. ¿Por qué? Porque riesgo que no se identifica no se va a gestionar. Riesgo que no se identifica, no va a contar con los controles y no podemos estar anticipados en el caso de que llegue a darse. Entonces, sí, tomémonos el tiempo para identificar estos riesgos. Como hablábamos, y todo viene de la mano, ¿verdad? Con estas habilidades que tiene que tener el oficial de cumplimiento, que tiene que tener esta habilidad, esta habilidad de buscar siempre capacitarse, de buscar siempre estar actualizado, ¿no es cierto? Conocer siempre al menos las tipologías de su sector. Si ponemos en el internet, digamos que usted se encuentra en el sector de la construcción, ¿ya? Entonces, tipologías del sector de la construcción, sector inmobiliario, tipologías leamos, revisemos cuáles son los riesgos a los que se expone este sector, ¿ya? Y puede ser que usted diga, sí, pero es que eso a mí no me ha pasado. Puede ser que no le ha pasado, pero podría llegarle a pasar, porque estamos viendo en las tipologías. Entonces, demos un ejemplo. Por ejemplo, los famosos pagos anticipados, ¿ya? Entonces, un cliente que realiza un pago anticipado fuerte, ¿ya? Dentro de este sector, es importante realizar una debida diligencia para conocer el origen. Ya este origen tiene que justificarnos que viene de un origen lícito. Ya no podría quedarse así en el aire sin saber de dónde se obtuvo el recurso de esta precancelación. ¿Ya? Entonces,
si por ejemplo estamos revisando, encontramos la tipología y decimos, sí, hasta ahorita, o recién está empezando, ¿ya? Usted está empezando en el sector de la construcción, entonces dice, bueno, no, no me ha pasado, pero dice, sí, o sea, dentro de las tipologías veo que esto es algo común, esto me podría pasar y yo necesito anticiparme, yo necesito saber qué hacer en ese caso. Si me quieren hacer un anticipo, tener un procedimiento de revisión, de control previo justamente a que se ejecute este anticipo, ¿ya? Entonces, revisar las tipologías. Em, Otra forma de identificar riesgos es el networking que hacemos con otros colegas en diferentes eventos, justamente en eventos como este, ¿cierto? Donde vamos conociendo, donde vamos aprendiendo, donde vamos empapándonos del tema, se nos despierta esa curiosidad y aprendemos unos de los otros. Es justamente, por ejemplo, en las capacitaciones, cuando realizo capacitaciones, a mí me gusta mucho cuando, por ejemplo, las personas comparten de su sector y en los diferentes sectores, porque sabemos estar mezclados, ¿no es cierto? Sector financiero, sector real, diferentes empresas, pero realmente una experiencia de un sector le puede servir a los demás sectores, ¿ya? Justamente para poder establecer los controles adecuados. Entonces, el networking, también suelen tener lo que son grupos incluso de WhatsApp, de oficiales de cumplimiento o de colegas de este tema. Entonces, siempre el conversar, ¿no es cierto? El conversar, la apertura, nos ayuda a conocer riesgos. Entonces, puede ser, siguiendo con este ejemplo, que tal vez en otra empresa le ocurrió un caso particular, ¿ya? Por ejemplo, una señal de alerta con personas extranjeras, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso le puede ayudar igual a la otra persona, ¿no es cierto? Cómo anticiparse al tema. Utilizar algunas de las técnicas sugeridas en la ISO 31010. Ya, entonces, para levantar riesgos, tenemos lo que es la revisión de información, la validación con otros colegas, incluso tenemos la revisión que podemos hacer nosotros mismos, ¿no es cierto? En lo que es la web. Y tenemos otro tipo de técnicas para identificar riesgos que han ocurrido, ya, o que puedan darse dentro de la empresa, ¿ya? Entonces, si nosotros revisamos la ISO 31010, tenemos varias opciones de técnicas. ¿Cuáles son las más comunes, ya, con las que yo suelo trabajar? Suele ser lo que son la lluvia de ideas, ¿ya? Cuando se crean equipos de trabajo, obviamente de personas relacionadas con el tema, y empieza el levantamiento, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, las diferentes personas aportan, dan sus ideas, cuentan sus experiencias y con la lluvia de ideas se van obteniendo, ¿no es cierto? O se van generando los posibles riesgos a los que se expone. Entonces aquí el oficial de cumplimiento es asimismo quien lidera estas reuniones y quien tiene la habilidad, debería tener la habilidad de trasladar todas estas ideas a los riesgos que ya se van a levantar en la matriz, ¿ya? Entonces, obviamente ahí tiene que estructurarlo bien, redactarlo adecuadamente. O, por ejemplo, cuando yo realizo directamente una consultoría, en este caso, yo me entrevisto con el oficial de cumplimiento, ¿ya? Entonces es con él que le ayudo a identificar por su experiencia, la experiencia que tiene en el tema, cuáles son los riesgos a los que se expone o a los que se ha expuesto la organización. Entonces, de acuerdo, justamente, hablar qué de los factores de riesgo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus clientes? ¿Qué es lo que le ha pasado? ¿En qué sector atienden? Entonces, de ahí empiezan a salir los riesgos, ¿ya? Entonces, tenemos la lluvia de ideas, la entrevista. Tenemos incluso otro tipo de técnicas, ya como el método Delphi, que es asimismo entrevistar a diferentes expertos, donde hay diferentes rondas de preguntas, cada quien da la opinión, luego se ponderan. O tenemos justamente lo que es el causa y efecto, ¿no es cierto? Ir buscando la causa de los diferentes riesgos, ¿ya? Tenemos así otro tipo de técnicas como el por qué, ¿ya? Él irnos preguntando el por qué, y por qué, y por qué, y con eso buscar incluso lo que es la causa, ¿ya? Entonces sí, es importante y aquí les invito un poquito también a revisar, pero las que más, bueno, al menos he trabajado yo, ha sido con la lluvia de ideas y con la entrevista, ¿ya? Método Delphi también se ha trabajado, especialmente cuando se tratan de ponderaciones, de estructurar metodologías también, ¿ya? Entonces tenemos aquí estas técnicas y no es aquí necesario llenarnos de unos 100 riesgos, ¿ya? O todo aplica para mí, sino los que correspondan, ¿ya? Los necesarios, los aplicables, ¿de acuerdo?
a la actividad, de acuerdo al tamaño de la organización. Ahora, si yo veo una matriz de riesgos con 2 riesgos, o sea, para mí no está bien levantado, es ineficiente. Si veo una matriz de riesgos con unos 100 riesgos, realmente tendría que preguntar si efectivamente está gestionando todos los riesgos o si únicamente se quedó en el papel, ¿ya? Como hablo de este checklist normativo para indicar al organismo de control cuando me lo pida. Entonces tenemos que levantar los riesgos aplicables, no sé si sean 10, 15, 20, no les puedo decir el número, el óptimo exacto, pero son aquellos que le permiten estar anticipado, ¿ya? Por cada riesgo deben identificarse causas y esto es importante porque en función a la causa es lo que vamos a determinar el control. Entonces, por cada causa debe existir un control o varios controles. ¿Cuál fue la causa de que me haya aceptado clientes que son lavadores eh, porque no se revisó la información, porque nos presentaron información falsa? Entonces, la causa era porque las personas no se encontraban capacitadas, porque no existía procedimientos. Ya, entonces, con esa causa viene el control. ¿Cuál es el control? Si las personas no estaban capacitadas, entonces vamos a capacitarlas. Si no existía procedimiento, establezcamos el procedimiento. Donde no pasa o no se aprueba sin la revisión de el formulario de debida diligencia lleno, sin la validación de la información que presentan, sin una supervisión. ¿Ya? Entonces así es como se reduce la causa, ¿no es cierto? Y esto llega a mitigar ese riesgo y generará que el riesgo que antes era alto, posteriormente, como riesgo residual, llegue a ser bajo. ¿Ya? Entonces, sí, puede ser que yo tenga mi matriz de riesgos, ¿ya? Que la tenga bien llena, bien colorida, todo bien bonita, y la tengo lista para presentarle al organismo de control cuando el organismo de control me pida, ¿ya? Porque me puede pedir en cualquier momento, pero eso no es el fin. El fin no es que esto sea solamente un simple requerimiento y ya, sino que realmente podamos medir la efectividad de la gestión que estamos realizando. Eso quiere decir que tengamos riesgos residuales bajos, pero que sean reales, ¿ya? Es decir, yo no puedo decir que mi riesgo es bajo, justamente volviendo a este ejemplo, ¿no es cierto? Mi riesgo es el involucrarme con posibles lavadores. Y yo digo en la matriz que mi riesgo es bajo y al día a día tengo un montón de reportes de operaciones sospechosas que estoy mandando de clientes que acepté que no revisé la información. Entonces, como que no tiene congruencia. Esto se está quedando solamente en el papel, no lo estamos aplicando. Entonces, si es que yo digo que este riesgo residual es bajo, si al menos antes tuve varias operaciones sospechosas, ya debió ya reducirse, tal vez ya no existir o haber reducido significativamente. Entonces tienen que ser riesgos residuales bajos, pero tienen que ser reales, no únicamente para que el organismo de control vea que son bajos, ¿ya? Entonces eso tiene que compararse con la gestión, con la realidad de lo que está ocurriendo en la empresa. Para eso también las normas suelen pedirnos lo que son indicadores, ¿ya? Entonces indicadores de gestión. Es decir, sigamos con este ejemplo que estamos realizando, ¿no es cierto? Antes yo tenía pongamos un ejemplo súper básico, ya solamente para entender el concepto del indicador, ya, que de 100 expedientes, yo tenía 20 expedientes que ingresaron sin revisar información, con información incompleta o información falsa, ya. Pero ahora, con el nuevo procedimiento, con la capacitación, estoy haciendo nuevamente el control después de un tiempo, ¿no es cierto? Y de estos 100 expedientes que tengo, ya no son 20, sino es únicamente uno, ¿ya? Entonces es 1/100. Entonces se bajó. Entonces, ¿qué significa? Que funcionó el control, que funcionó la capacitación, que funcionó el procedimiento. Entonces, ¿esto cómo lo medimos también? Con indicadores. Antes teníamos 20 de 100, ahora tenemos 1/100. El resultado es medible. Ya, existe una evidencia de la mejora. Esto, usted debería sentirse feliz y satisfecho porque está haciendo gestión. ¿Ya? Sí, está mandando reportes, está haciendo todo más, pero está haciendo gestión.
Y cuando hacemos estos planes de acción, justamente tenemos que tener resultados medibles, no únicamente llenarnos nuevamente de papeleo. Entonces, sí, mi plan de acción era incrementar la capacitación y mi resultado medible es a través de este indicador, ¿ya? Entonces, sí, o sea, efectivamente bajó el nivel de información falsa en la empresa o de información incompleta en la empresa. Para eso deben servirnos también los planes de acción y deben tener evidencias, ya debe haber evidencia de las capacitaciones que se realizaron. Debe haber evidencia del procedimiento, que es el manual actualizado y aprobado respectivamente por la Junta o por la instancia que corresponda. De esta forma también, como mencionábamos, vamos a reducir operaciones sospechosas. Ahora, el hecho de que digamos yo nunca tengo ninguna operación sospechosa, en ciertos puntos, lo que nos dicen la experiencia en los diferentes países, en los diferentes colegas, tampoco es tan bueno porque podría ser que no se está detectando, ¿ya? Ahora, si usted me dice, sí, es que tengo un montón de operaciones sospechosas, tampoco está siendo tan eficiente porque algo pasa, ¿no? No debería ser así, ¿ya? Entonces, su sistema de prevención tiene que ser capaz de detectar operaciones sospechosas. Si es que no está detectando operaciones sospechosas, no está funcionando el sistema. Y entonces todo lo que hacemos, la debida diligencia, los procedimientos realmente no están sirviendo. Pero justamente como nos anticipamos a los riesgos, debe existir siempre esta tendencia a ir reduciendo, ¿ya? Que ya no sea repetitivo una situación, que esta misma situación no vuelva a darse y vuelva a darse, sino realmente no tiene sentido. Y la efectividad también deriva en contar con una cultura de cumplimiento organizacional. Cuando el oficial va a tener un sistema de prevención exitoso, es cuando tiene el apoyo de la alta gerencia. Nuevamente, su habilidad comunicacional, comunique lo que usted está haciendo. A veces los oficiales de cumplimiento hacen mucho trabajo, pero no comunican. Si no comunicamos, ¿cómo saben nuestros jefes? ¿Cómo sabe la alta gerencia de todo lo que estamos haciendo? Entonces aprenda a comunicar, ¿ya? No le digo que tampoco le llene de papel a la alta gerencia. La alta gerencia está ocupada y no tiene tiempo para tanto papeleo, pero sí para que usted le informe lo importante, lo necesario, que usted haga resúmenes ejecutivos, ¿ya? Que usted tenga, incluso aquí nos apoyamos de los sistemas tecnológicos, aquellos sistemas tecnológicos que ya nos ayudan, son esas herramientas que nos reducen lo que es carga operativa, ¿no es cierto? Y a través de los sistemas tecnológicos nosotros podemos hacer la gestión, ya presentar un resumen, esto nos ayuda incluso a la toma de decisiones, ¿ya? Entonces, empezando desde el apoyo de la alta gerencia, tenemos una cultura de cumplimiento organizacional adecuada y de esta forma, esto debería extenderse para toda la organización. Todos con una adecuada cultura de cumplimiento, viéndolos no como una carga, no como un gasto, sino realmente como una inversión en pro de mejora de la organización. Y bueno, esto ha sido realmente, se me ha pasado rapidito la hora. Eh, Mónica, muchas gracias. Gracias, Stephanie, por todo este contenido. Si quieres, entonces dejas de compartir pantalla. Muchísimas gracias por todo este contenido de tanto valor que nos acabas de presentar. Todo muy claro, entre otras cosas, pudimos conocer y profundizar un poco sobre esos aspectos claves como el papel y las habilidades que debe tener el oficial de cumplimiento para la gestión de los riesgos del app. También conocimos algunos tips súper importantes para el levantamiento de este tipo de riesgos y por supuesto en esta última parte estábamos viendo cómo podemos medir la efectividad de nuestro sistema de gestión de riesgos de la. Muchas gracias por toda esta información tan valiosa. Por aquí veo que tenemos algunas inquietudes de los asistentes, pero antes de pasar a resolverlas contigo, le voy a dar la palabra a mi compañero Jorge Gómez, quien es experto en gestión de riesgos y hoy nos va a presentar nuestra herramienta para la gestión de riesgos de lavado de activos, es decir, nuestra herramienta AML. Hola Jorge, bienvenido y adelante entonces con la demostración de AML. ¿Cómo estás, Stephanie? Bueno, les traigo un caso, de acuerdo pues a lo que comentaba Stephanie. En este caso es un ejemplo sobre un riesgo de contagio.
Entonces es claro que en el tema de prevención de lavado de activos se habla del riesgo de contagio, riesgo reputacional, operativo, legal. Entonces el ejemplo que les quiero mostrar es sobre un riesgo de contagio. Lo vamos a crear aquí en la herramienta. Vamos a darle clic acá en crear riesgo. Venimos a crear riesgo por acá. Y el ejemplo, este es el contexto. Es una empresa que comercializa productos agrícolas a nivel internacional para varias compañías. Entonces el riesgo de hacer contagio como proveedor en cadena de suministro internacional. Yo vendo a nivel internacional mis productos agrícolas o agroindustriales. En este caso, pues, digamos que en el ejemplo ahorita voy a colocar pues como el cuerpo del riesgo completo acá. En este caso se trata de esta empresa agrícola o agroindustrial que vende a nivel internacional y resulta que uno de sus clientes estaba metido en temas de ilícitos, ¿cierto? Temas de financiación de grupos terroristas, de temas de narcotráfico, en un país de Latinoamérica. Y con los dineros producto de todas esas actividades ilícitas, contrabando y demás, delitos fuente de lavado de activos, con ese dinero compraba los productos de nuestra compañía, esta empresa agrícola, para lavar el dinero, compraba esos productos y luego los vendía en Centroamérica, metiendo luego todo ese dinero al sistema financiero. Entonces, este riesgo desde lo reputacional, ¿qué tanto nos va a impactar? ¿Qué va a pasar? Seguramente. Luego los reguladores se van a dar cuenta de la situación, van a empezar a investigar a esta empresa, llamémosla la empresa A, van a empezar a investigar a la empresa A, que es la que nos compra y que está metida en temas ilícitos, hasta que lleguen a nosotros, que les vendemos estos productos agrícolas y van a empezar a investigarnos también y ahí nos vamos a ver contagiados y va a aparecer una noticia donde van a decir la empresa Gómez SAS es proveedora de la empresa A, la empresa ABC, mejor, de la empresa ABC relacionada con el Clan del Golfo en Colombia o con los grupos delincuenciales de Sinaloa en México. Y eso va a afectar fuertemente en lo reputacional nuestra empresa. Podríamos hablar de un impacto crítico. En lo legal, claramente pues a la empresa Gómez SAS le tocará pagar un equipo de abogados que la representen y que puedan demostrar que no se hizo de mala fe, ¿cierto? Que se les vendían los productos desconociendo que esta empresa estaba metida en temas ilícitos. Ya vamos a ver ahora que, pues seguramente algunas de las causas fueron precisamente no hacer debidas diligencias, no hacer consultas en listas, y esa negligencia llevó a la empresa Gómez SAS a este problema en el que está. Entonces, en lo legal también es de un impacto alto, crítico. En lo operativo, a lo mejor inicialmente, ¿qué podría pasar con una noticia de estas? Van a llegar todos nuestros clientes, nuestros socios, aliados estratégicos y van a querer terminar contrato con nosotros y claramente vamos a ver un golpe rápido en lo operativo también, porque muchos contratos los vamos a perder rápidamente. En contagio, pues claramente, pues precisamente es como la matriz o el punto de partida del riesgo, entonces también es un impacto grande. Y en lo económico, pues con la para de la parte operativa, pues también en lo económico nos vamos a ver golpeados. Lo habitual, claramente, en temas de lavado es hablar del riesgo reputacional, legal, operativo y contagio como riesgos asociados y podemos en la herramienta agregar otros conceptos como la afectación en lo económico. ¿Qué debe típicamente en estos riesgos de lavado? Que son riesgos de un impacto muy grande, como efectivamente quedó refrendado acá con este ejemplo y que a lo mejor es algo muy poco probable, ¿cierto? La probabilidad normalmente es pequeña. Entonces aquí vemos una dinámica pues altamente probable, en la que efectivamente la frecuencia o la probabilidad de que es poca, pero su impacto sí es bien grande.
Voy a colocar la información completa de la situación. Entonces, una empresa exportadora que le vende a varias compañías en el extranjero y que uno de sus clientes se vio o estaba metido en temas de contrabando, por ejemplo, y con ese dinero luego compraba nuestros productos. Y acá puedo pegar toda la información del riesgo pues, del que estamos hablando, para que luego pues, se le pueda dar manejo y buen tratamiento al tema. Entonces aquí puedo colocar toda la información, incluso un detalle más amplio de ese impacto en lo reputacional, de lo que va a ser el costo en cuanto a cumplir con la norma, luego demostrar que yo sí estaba cumpliendo con lo que el regulador me pide y mitigar este riesgo, ¿cierto? El pagar una representación y demás, con los costos que va a traer el limpiar la imagen. O sea, una imagen se construye con muchos años y eso sí que saben las empresas japonesas y asiáticas que llevan toda una vida construyendo un nombre, pero que en nuestro caso, que por un tema de lavado de activos, ese nombre se puede ir al piso en cuestión de minutos, lo que has tardado en construir años. Si puede afectar o no la continuidad del negocio, claramente lo puede hacer. Y tiene la herramienta la opción de crear campos adicionales. Si somos de pronto un grupo empresarial, que podamos escoger este riesgo, cuáles de las empresas afecta, ¿sí? Pues ya que en un caso real tendría los nombres de las compañías o algún establecimiento de comercio, una sucursal, con qué producto está relacionado el riesgo, también podría colocarse, qué tratamiento se le va a dar, en este caso hay que mitigar el impacto de ese riesgo. Y en el caso de Colombia, podríamos decir si esto está relacionado con el SAGRILAF, si somos una empresa del sector real, pues como lo podría ser una empresa del sector agroindustrial. Luego, pues hay opciones como asociar una tipología de riesgo, como importación o exportación de maquinaria ficticia, pitufeo, fraccionamiento, entre otros. Podríamos agregar. Vamos a crear el riesgo. Es este que aparece de primero. Vamos a este mismo riesgo, le podemos crear aquí si me meto nuevamente, le puedo crear las causas o consecuencias. Por aquí vamos a crearlas. Espérenme, voy a hacerlo por el otro lado. Por acá directamente mejor. Vamos a crear las causas de este riesgo por aquí y luego le creamos un par de controles. Por aquí vamos a colocar nombre de la causa, pues podemos ser mucho más específicos, pero podríamos hablar de una deficiencia en la aplicación de controles internos y de cumplimiento, que la consulta en lista, debida diligencia, entre otros, es una causa. ¿Por qué se dio esto? Podría ser por un recurso humano, por tecnologías que no tenemos para la consulta en listas. Voy a hablar o me voy a quedar en la posición de que fue porque una persona no hizo su trabajo, ¿cierto? El oficial de cumplimiento, su equipo. Y creamos aquí esa causa. Vamos a crear otra, que podría ser vulnerabilidad de corrupción o vulnerabilidad a la corrupción, pues podría ser que un funcionario en compras de mi empresa agroindustrial, en compras, no, perdón, en comercial, en el área comercial o de ventas, se dejó corroer pues por funcionarios de esta otra compañía que estaba metida por ejemplo, con contrabando. Entonces es una causa nuevamente atribuible a una persona, a un recurso humano. Y por aquí creo esta otra causa. Vuelvo aquí al riesgo que ya había creado ahorita, el de la cadena de suministro, contagio en cadena de suministro, y vengo a causas y consecuencias y puedo asociar las dos que recientemente creé, la vulnerabilidad de los funcionarios a temas de corrupción y las deficiencias en controles de cumplimiento o de prevención de lavado de activos. Guardamos y nos quedó ya atado al riesgo aquí en causas y consecuencias las dos que señalé. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crearle a este mismo riesgo, vamos a crearle un par de controles y ya con eso vemos cómo reducimos ese riesgo inherente que nos quedó al principio con el levantamiento del riesgo.
vemos cómo nos quedan los residuales con los controles que vamos a crear. En este caso, yo tenía tres, pero para agilizar vamos a crear dos. Uno es el de debida diligencia, pues si es un comprador internacional que nos compra altas cantidades, realmente amerita el hacer la debida diligencia, pues porque desde lo económico es un negocio muy representativo. Siempre debemos tener en cuenta el tema del enfoque basado en riesgos, comentaba ahora Esteban, pero en este caso amerita, sí, o sea, sí hay que destinar un buen recurso a un negocio que es grande y que puede ser muy riesgoso. Incluso en algunos países se exige que cuando se trate de un negocio internacional, lo recomienda el mismo Gafi, se debería hacer una debida diligencia ampliada. Entonces, ese control de debida diligencia es un control que deberíamos hacerlo antes, entonces podría ser preventivo, que no normalmente una debida diligencia, como se trata de una investigación en la que intervienen abogados y demás, no podría ser pues automática totalmente, pues si tenemos un buen proveedor podría llegar a ser combinada, una parte manual y una parte automática. Por lo menos la consulta en fuentes y listas especializadas podría ser automática y luego todo ese análisis y depuración manual por parte del oficial de cumplimiento o su equipo. Si se ejecuta con frecuencia o no, aquí podríamos decir que no es frecuente hacer una debida diligencia ampliada, intensificada, reforzada, porque es efectivamente para casos especiales, porque no vamos a tener tampoco la capacidad económica para hacer debidas diligencias ampliadas en todos los casos y a todos los clientes, ¿no? O proveedores o contrapartes. Si está documentado o no, ese proceso claramente debería estar documentado, bien documentado, si hay evidencia. Y también podríamos decir aquí si hay un responsable del tema. Eso era la calificación del diseño del control y ahora vamos a ver la ejecución del control. En la ejecución del control es que a pesar de hacer debida diligencia ampliada, hemos tenido operaciones inusuales, sospechosas o no. Si es buena, pues no debería habernos dejado pasar nada por alto, ¿cierto? Entonces, pues esto claramente hay que responderlo con la realidad, como decía ahora Stefan, la idea no es que nos quede un residual aparente que nosotros le digamos al regulador, ah, sí, tengo un riesgo residual mínimo, y si en la realidad no pasa eso, porque no ejecutamos el control como es, si el diseño del control es efectivo o no, si hay buena evidencia y si el tiempo establecido para hacer esto es el adecuado. Ah, no, es que la vía de diligencia se hace antes del negocio, no después. Por ejemplo, se podría hablar del tiempo. O lo hacemos en cierto momento del año, aunque esto claramente es de cuando se presente la situación, cuando llegue ese negocio grande. Y con eso podemos crear, falta algún dato aquí obligatorio. Bueno, con eso conseguimos una solidez del control del 80%. Lo podemos asociar aquí al riesgo, que precisamente podemos escoger el que creamos hace un momento, nos va a quedar de último, que es el de contagio como proveedor en cadena de suministro. Aquí lo asocio, como es un control preventivo, me ayuda a reducir la frecuencia y la barra se puede mover hasta el 100 si yo aprovecho el 80 del todo, porque puede ser que tenga un proveedor de vías diligencias muy bueno, ¿cierto? Con muy buenas herramientas tecnológicas, pero yo que soy el usuario final de la empresa, el oficial de cumplimiento, el analista, no entiendo todos los hallazgos o no entiendo la magnitud de los hallazgos o esa parte manual que yo tengo que hacer, no estoy todavía habilitado del todo, entonces yo podría decir que lo aprovecho al 70 o al 50%, ese 80 que me dio la solidez del control que tengo aquí. Y con esto voy a lograr una reducción del riesgo inherente, o sea, ese residual que me va a quedar, se va a mitigar en frecuencia en ese eje, se va a mitigar aprovechando la mitad de este 80, que es un 40. O puedes decir pues, que lo aprovechas del todo si es así y vas a reducir con eso la frecuencia en un 80%. Así lo creamos y ya quedó asociado el control. Voy a crear otro, por ejemplo, el de monitorear de manera continua las transacciones y las relaciones comerciales para detectar cualquier actividad sospechosa. Este otro control pues como va a monitorear negocios que ya se han hecho, yo lo vería más como un control, este monitorear las transacciones, como un negocio, como un, perdón, un control
correctivo, en vista de que para el momento en el que yo hago el monitoreo, él me va a revisar cosas que ya se hicieron, negocios que ya se realizaron, de los que ya hubo un pago y demás, y aquí a lo que apuntaría es a detectar, digamos que alguna situación que me pueda poner en riesgo y reportar la operación sospechosa luego a la unidad de análisis financiero. Entonces, se podríamos decir que es un control correctivo, detectivo, eh, donde podríamos hablar de que este sí puede ser automático del todo. De hecho, Pirani tiene una funcionalidad para hacer monitoreo transaccional, si se ejecuta con frecuencia o no. Si es automático, debería funcionar siempre, estar siempre procesando la información. Si está documentado cómo funciona ese monitoreo transaccional, nos queda evidencia si hay un responsable y luego en la ejecución del control, si a pesar del monitoreo transaccional se me han presentado operaciones inusuales, sospechosas, pues no. Si el control del diseño es del adecuado, el control, perdón, si es el adecuado en cuanto realiza el diseño, cómo estaba planteado y si sí funciona de esa manera. Si nos queda buena evidencia a través del monitoreo y si el tiempo establecido para hacerlo también es el correcto. Si yo hago cargas al sistema cada semana, cada mes para hacer esa identificación de operaciones inusuales, o, o si es en tiempo real por una conexión entre Pirani y su herramienta Core, y con eso creo este otro control y lo puedo también asociar al riesgo que creamos ahora, que es el que está aquí de último, contagio, este de acá. Y podría decir que con este reduzco el impacto. Guardamos los cambios y con eso tenemos ya un control acá sobre el riesgo. Entonces teníamos este riesgo que inicialmente era, en lo inherente era moderado. Con estos dos controles que le apliqué para impacto y frecuencia pasó a ser bajo. Me meto acá y puedo también, según lo decía ahora Estefan, asociar el control que puse aquí, ¿cierto? Estos dos controles yo puedo determinar a qué causa o consecuencia voy a atacar, por decirlo así. Pues podríamos decir que con este control reduzco estas dos causas, o una de las dos, y con el otro, la otra. Y así tengo ya cobertura del riesgo con los dos controles y también ataco esas dos causas o si tengo consecuencias, también lo puedo asociar a las consecuencias. Guardo los cambios y nuevamente aquí entonces veo el riesgo desde lo inherente, desde lo residual, cómo se trasladó de moderado a bajo. Eso es, Mónica, básicamente lo que les voy a mostrar con base a lo que expuso Esteban. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Deja entonces, por favor, de compartir pantalla. Gracias por esta exposición de nuestra herramienta AML en la que nos mostraste rápidamente cómo funciona lo que es la creación de los riesgos, también la asociación de causas y consecuencias, y finalmente estábamos viendo cómo funciona el tema de los controles y cómo los podemos asociar a los diferentes riesgos que identifiquemos en nuestras organizaciones en el tema de prevención de riesgos LAF. Muchísimas gracias. Les recuerdo que si aún no han creado su cuenta en Pirani, quieren conocer más sobre las funcionalidades que les ofrecemos para acompañarlos a gestionar este tipo de riesgos u otros riesgos no financieros, pueden crear gratis su cuenta en el plan free. Por el chat les compartí el enlace para que lo puedan hacer, o también si desean pueden agendar una reunión con Jorge para profundizar un poco más en todas esas funcionalidades que les ofrecemos, cómo podemos acompañar a sus organizaciones a gestionar de una manera mucho más simple y eficiente los riesgos a los que están expuestos. Muchas gracias, Jorge, por esta presentación. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas que ustedes nos han dejado para Stephanie. Entonces, para comenzar por aquí, nos pregunta Juan Ciesa, él dice, una microempresa, en el caso de una agencia inmobiliaria que solo tiene 2 trabajadores y vende entre 4 a 5 propiedades al año, debe contar con una matriz de riesgos de la...
Bueno, realmente una matriz de riesgos, como lo habíamos mencionado, lo puede implementar desde una empresa grande hasta una empresa pequeña. De acuerdo a las normativas, también nos dan diferentes directrices. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, incluso para las personas que son personas naturales, que tienen esta actividad que les convierte en sujeto obligado, tienen la obligación de implementar una matriz, ¿ya? Entonces, la matriz es aplicable para cualquier empresa cualquier actividad. Aquí también lo importante es el tema del alcance, ¿ya? Obviamente, por ejemplo, en una institución financiera vamos a tener muchos más riesgos, muchos más controles. Si es una empresa más pequeña, obviamente van a ser otro tipo de riesgos, tal vez otro tipo de controles, va a ser algo más sencillo, pero se puede aplicar en cualquier ámbito. Perfecto, gracias Stephanie. Entonces, por esta claridad, es importante que todas las organizaciones entonces desarrollen esa matriz de riesgos. Por aquí, Enriqueta Turcios nos pregunta, ¿cuál es la mejor manera de que el oficial del cumplimiento en su gestión de riesgos pueda evaluar la efectividad de los controles? Ya, justamente Jorge estaba presentándonos. em, A ver, las buenas prácticas, y como vimos en este caso en el sistema, ¿no es cierto? Nos indican que tenemos que tener algún parámetro de medición justamente de la efectividad del control, ¿ya? Y que es por lo general lo que hemos visto, ¿ya? Y lo que hemos visto también en la herramienta de Pirani, que es si se encuentra automatizado el control, si es que existe una evidencia, si existe un responsable asignado. Em, Son justamente estas características, ¿no es cierto?, donde vamos calificando y efectivamente nos indica si es que el control es efectivo o si requiere alguna mejora. Claro que sí, de acuerdo contigo, Stephanie. Entonces, muy importante, los invito a que conozcan Pirani y puedan ver cómo los ayudamos con todo este tema de la calificación de los controles. Por acá una pregunta que nos hace Emilio Mendoza. Él dice si puedes compartir algunas nuevas tipologías de lavado de activos. Ya, claro que sí. A ver, las nuevas tipologías de lavado de activos básicamente surgieron a partir de lo que fue el tema del COVID, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que a raíz de lo del COVID se incrementa todo este tema tecnológico. Entonces, estas personas, estos lavadores, como yo les comentaba, ellos no se quedan pasivos, ellos revisan, ellos evolucionan y aplican todo lo que es estos tipos de fraude, estos temas de lo que es el phishing fraude, ¿quién de nosotros no hemos recibido también nuestros correos indicándonos que hemos ganado la lotería, que abramos este archivo, que compartamos nuestros datos, que recibiremos, no sé, alguna herencia? ¿Ya? Esos son nuevos tipos de tipologías. Pero bueno, aquí es importante también un poquito, de acuerdo al sector en el que nos encontremos, revisar y buscar, porque realmente tenemos en el Internet bastantes tipologías. Recientemente, si no estoy mal, fue Chile también que sacó nuevas tipologías que si bien son del país, pero también los principios, las prácticas, podemos ir revisándolos también. Eh, Incluso tenemos también de Gafilat, ya Gafilat también tiene y va actualizando todos estos documentos que nosotros podemos revisarlos. Como digo, son de acceso gratuito, podemos revisarlos, podemos encontrarlos. Tenemos también, por ejemplo, en el tema de las monedas virtuales, ¿ya? Que es igual una tendencia de los últimos años. No decimos que quien está operando con bitcoins ya está lavando, pero debido a la realidad de este negocio, donde acepta el anonimato, y por las características de cómo se transacciona, ha habido muchos casos de lavado de activos, ¿ya? Entonces, es de acuerdo justamente a cómo vamos evolucionando, que van apareciendo nuevas tipologías y siempre ir viendo, ¿no es cierto? Ir viendo y buscando, especialmente de nuestro sector. Como les digo, en el Internet tenemos una gran información porque esto comparten las unidades de inteligencia financiera, comparten también otros organismos. Esto es abierto al público y esto podemos encontrarlo y descargarnos y revisarlo. Gracias, Stephanie. Muy clara entonces esta respuesta para el asistente que nos estaba preguntando sobre esto. Aquí Gerardo Ureña nos pregunta, ¿es normal que en algunas matrices de riesgo operacional se incluyan los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo?
¿Cuál sería tu recomendación? ¿Tener una matriz solo para riesgos de fraude y lavado de activos o es una buena práctica incluirlos dentro de la matriz de riesgos operacionales? Ya, perfecto. Cuando hablamos del cumplimiento, realmente esto tiene un alcance amplio. Como les mencionaba inicialmente, tenemos riesgos no solamente de lavado de activos, tenemos otro tipo de riesgos, de seguridad, de salud ocupacional, de fraude, riesgos financieros, etcétera. Ya, entonces lo primero que tiene que hacer una organización es definir el alcance, ya del compliance que va a realizar, del cumplimiento que va a realizar. Pero en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos normativas específicas de prevención de lavado de activos. Ya, entonces para las empresas que son obligadas, realmente esto no es una opción. Ya, esto tienen que tener. Entonces, al menos si es que no tienen cumplimiento para ningún otro caso, al menos para lavado de activos tienen que tener. Entonces, dentro de la norma de lavado de activos les piden una matriz. Y eso es lo que el organismo de control les va a revisar. Entonces, en el momento en el que el organismo de control les pida, ustedes tienen que mandarle la matriz relacionada con prevención de lavado de activos. ¿Ya? Entonces ahí viene mi sugerencia de que sí tengan esta, si es que son sujeto obligado, ¿ya? Si tienen su organismo de control, que tengan su matriz, porque la matriz de lavado de prevención de lavado de activos tiene también sus características particulares para que puedan presentarle al organismo de control en caso de requerirlo. Ahora también, por ejemplo, instituciones financieras que también manejan el tema de riesgo operacional tienen otra matriz, ¿no es cierto? Tienen otra matriz donde incluyen ya los riesgos de todo, de otro tipo, de acuerdo al alcance que tenga. ¿Ya? Entonces, mi sugerencia sería si es que es sujeto obligado, ya tenga su matriz de prevención de lavado de activos, porque eso le va a pedir su organismo de control específicamente, ya, y luego define el alcance de otros riesgos que quiera gestionar. Entonces, todo este alcance, todos estos riesgos, puede tenerlos también en la matriz, podría tenerlos tal vez por separado, ¿ya? Pero esto no está escrito en ningún lado, realmente ya es la gestión que realice igual cada organización. Perfecto, muy claro. Entonces, esto es de acuerdo pues como al contexto de cada organización y la gestión que se esté realizando. Pero sí, de acuerdo a eso también sería bueno tener dos matrices diferentes. De acuerdo con esto que estás comentando. Bueno, acá hay una pregunta que me llama la atención. Un asistente nos dice, una empresa debe implementar el sistema de riesgos LAB, pero no tiene misión, visión, objetivos. ¿Cómo sería el proceder del oficial de cumplimiento frente al contexto de la empresa? ¿Qué podría hacer si no hay nada? Deberíamos empezar por ahí. Sí, lo que pasa es que como revisamos en todos los estándares, todas las buenas prácticas, si no sabemos hacia dónde vamos, ¿cómo podemos gestionar los riesgos? Ya recordemos que el riesgo justamente eh, es una probabilidad de que ocurra un evento, de que ponga en peligro la misión de la empresa, el objetivo de la empresa. ¿Ya? Y si no conocemos de eso, ¿cómo vamos a gestionar los riesgos? Entonces yo aquí sugeriría empezar por eso, ¿no es cierto? Por conocer. No digo que esto tenga que ser algo sumamente formal, si es que es una empresa pequeñita, algo interno podemos al menos saber hacia dónde vamos. Entonces, una vez que empezamos por aquí, ahí sí, con una visión más clara de quiénes son mis clientes, hacia dónde voy, podemos ir estableciendo los riesgos, porque muchos riesgos se levantan. Por ejemplo, conocemos que mi empresa es de alcance internacional, ¿ya? Entonces, como yo conozco, o al menos, ya no es de alcance internacional, pero tengo esa visión de irme a otro país, de irme, no sé, a otras provincias, a otros cantones. Entonces ahí yo ya sé que voy a tener posibles riesgos al expandirme a otra jurisdicción. Pero si yo no sé nada de eso, no tengo idea, ¿cómo puedo levantar ese riesgo? Ya entonces lo primerito sería justamente eso. Ya no, si no es necesario, tal vez no va a ser tan formal, pero sí saber quiénes somos, hacia dónde vamos, cuáles son los objetivos y de ahí vamos a poder levantar adecuadamente los riesgos. Perfecto, gracias. Entonces, por acá una pregunta que nos deja otro asistente. Él dice, generalmente los controles en términos de lab mitigan la probabilidad. ¿Existe alguna medida que me mitigue el impacto en cuanto a este tipo de riesgos? Ya, justamente veíamos cuando Jorge estaba presentando que hay diferentes tipos de controles. Ya tenemos los preventivos, los detectivos y los correctivos. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos indican los estándares? Que los preventivos, los detectivos son aquellos que nos reducen la probabilidad. Ya, justamente bajo cualquier ejemplo, ¿no es cierto? Si es que yo de forma preventiva hago capacitación, reduce la probabilidad de que ocurra este riesgo. ¿Ya?
mientras que los correctivos son los que suelen reducir lo que es el impacto. Ya, es decir, digamos, si es que una persona, alguien de mi personal cometió algún acto ilícito, ya, o fue cómplice, o no realizó el procedimiento, lo que tenemos son sanciones para este personal, ya. Entonces, este control está mitigando ese impacto. Ya, sin embargo, en lo que es prevención de lavado de activos, siempre es importante contar principalmente con controles preventivos detectivos, ¿ya? Y complementarlos, sí, con los correctivos. Entonces, esa sería la visión que tenemos que tener en cuanto a los controles. Perfecto, por acá Enrique Bazán nos dice, ¿qué indicadores vinculados a cumplimiento podría recomendar, sobre todo en el sector de procesadoras de medios de pago, en donde existen dos tipos de cumplimiento, vinculada a las marcas y a nivel regulatorio? ¿Qué indicadores podríamos tener para esto? A ver, por lo general las normativas, cuando revisamos, no nos dice los tipos de indicadores, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dicen las normativas? Ustedes generen los indicadores, ¿ya? Entonces aquí les puedo hablar más que de un sector en específico, les puedo hablar en general cómo construir estos indicadores, ¿ya? Por lo general tenemos, como veíamos en el ejemplo, ¿no es cierto? Un numerador, un denominador, ¿ya? Una meta a alcanzar, y esto está de acuerdo al riesgo que estamos gestionando. Como veíamos en el ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, mi meta es que voy a capacitar a todo el personal, ¿ya? Entonces, tengo planificado capacitar a, no sé, 100 personas, ¿ya? Y al final, ¿cuánto ejecuté? ¿Cuánto capacité? Capacité 80 personas, 100 personas. Entonces, digamos que capacité 80 sobre 100, capacité al 80%, ¿ya? Entonces, yo tengo también mi límite, ya digo, a partir del 80% va a ser aceptable este indicador. Entonces estoy cumpliendo justamente con este parámetro que tenía de medición, ¿ya? Ahora, eso sí, cada sector, ¿no es cierto?, de acuerdo a su realidad y de acuerdo al riesgo que esté levantando, ya en este caso no sabría decirle en específico el riesgo, tendría que conocerle un poquito más la industria, me genero mi indicador, pero sería de esta forma, ¿ya? O si estoy haciendo algún monitoreo de transacciones, ¿ya? Entonces, asimismo, o un monitoreo, pongámoslo, de expedientes, ¿ya? De 100 expedientes que reviso, ¿cuántos han completado correctamente el formulario de debida diligencia, ¿ya? Entonces, si tenemos, ¿no es cierto? 100 de 100, perfecto, ¿ya? Si tenemos, no sé, 20 de 100, que es un 20%, y digamos que yo mínimo acepto un 50%. Entonces, aquí es un criterio como para corregir, ¿ya? Entonces esto, como le digo, es en función al riesgo que levante, de acuerdo a su sector, y de acuerdo a eso se establece sus parámetros, pero sería más o menos así la metodología que podría establecer. Gracias, Stephanie. Narda Valentín nos pregunta, con base en las señales de alerta, ¿se puede generar el listado de riesgos a incluir en la matriz? Claro, claro que sí, por supuesto. Justamente partimos de estas señales de alerta. eh, ¿Cómo sería este proceso? ¿No es cierto? Tenemos las señales de alerta. Luego tenemos lo que es una debida diligencia, ¿ya? Después, en función a eso, se detecta si es que corresponde a una operación sospechosa o si no lo es, ¿ya? Pero en función a estas señales de alerta, justamente cuando se hacen estas reuniones de lluvia de ideas, es donde ya analizando y profundizando, decimos, sí, o sea, si es que nos está ocurriendo esto, o sea, pongamos una señal de alerta, ¿ya? Que es común y que también he conversado en algunos sectores, que es justamente se detecta que las personas tienen un nivel de ingresos, pero que al ente tributario no le están declarando todo, ¿ya? Entonces, ahí es donde nosotros también desde ese momento, desde esta señal de alerta, podemos establecer ya un control previo, ¿ya? Es decir, por ejemplo, vamos a aceptar al menos una diferencia, por ejemplo, de un 2%. Si es que la diferencia es muy grande, nosotros no vamos a aceptar este riesgo porque están realmente mintiendo a la organización tributaria, ¿ya? Pero en función a esta señal de alerta, ya podemos levantar el riesgo. Entonces levantamos justamente este riesgo dentro de nuestra matriz y nos establecemos de este control y este procedimiento. Excelente, muy buena entonces esa recomendación. A partir de esas señales de alerta, poder identificar esos posibles riesgos a los que estamos expuestos. Por acá tengo una pregunta que nos dejó Andrés Felipe. ¿Qué controles se podrían tener si la empresa tiene un solo cliente y este cliente es una empresa privada
la cual se maneja con dineros públicos en el área de salud. Ya, a ver, recordemos que el control está en función a la causa de un riesgo levantado, ¿ya? Por lo general, los controles en lo que es prevención del lavado de activos suelen ser capacitaciones, debida diligencia simple, debida diligencia ampliada, elaboración de procedimientos, requerimientos de información, ¿ya? Esto de forma muy general. Claro que todo esto tenemos que plasmarlo ya de forma específica de acuerdo al riesgo que estamos levantando y a la causa que genera este riesgo. Listo, Esteban, y vamos a hacer dos preguntas más. Lorena Ventimilla nos dice, cuando tienes auditoría externa, pero la empresa aún no ha sacado el código ni ha calificado al oficial de cumplimiento, ¿está obligado a que le realicen el informe de auditoría en prevención del lavado de activos? Ya, esto sí depende de la normativa y la directriz de cada país y de cada sector. Ya, por ejemplo, aquí en el Ecuador, la auditoría corresponde de acuerdo a si su nivel de ingresos justamente se reformó actualmente. Ya, antes era si tiene 500.000, ahora es 300.000, o si los reportes que se manda a la unidad de inteligencia financiera son mayores a 300.000. Ya, entonces ahí están obligados a tener auditoría externa. Pero obviamente para eso ya debieron haber sacado código de registro y tener oficial de cumplimiento. Entonces sí es importante que en este caso cada país y cada sector veamos lo que nos indica nuestra normativa. Perfecto, es súper importante tener en cuenta las normativas que aplican para cada empresa, de acuerdo al sector y obviamente pues el país en el que estemos. Y finalmente esta pregunta nos la hace Giovanni Gómez. ¿Qué perfil profesional debe tener un oficial de cumplimiento en cuanto a estudios, certificaciones y demás? Ya, muchas gracias por la pregunta. Y es importante saber que, bueno, principalmente el oficial de cumplimiento debe tener un perfil ético, ¿ya? Cuando una empresa va a contratar, y es lo que yo les sugiero, cuando no tienen oficial de cumplimiento, les digo, busquen una persona que haya demostrado realmente que tiene un alto nivel de compromiso, un alto nivel de ética, una persona que tenga esta capacidad de liderazgo, ¿ya? Porque realmente un oficial de cumplimiento es un líder. Y sí, posteriormente debe tener conocimiento, ¿no es cierto? Debe tener estudios. Ahora, eso también es un tema que es igual diferenciado por cada norma, por cada país y por cada sector, ¿ya? Por ejemplo, en lo que es del Ecuador, para lo que es del sector real, básicamente lo que les piden es el tema del título, ¿ya? Entonces, si tienen algún título de administración, economía, así, etcétera, están como precalificados, ¿ya? Precalificados obviamente tienen que seguir un curso, una capacitación y todo el conocimiento que tienen justamente enfocarlo en lo que es este mundo de prevención de lavado de activos, ¿ya? Para otros sectores, como son los sectores financieros, ahí suelen pedir, ahí sí, experiencia. Entonces piden ahí sí un título, suelen pedir también experiencia, suelen pedir incluso horas de capacitaciones en los diferentes cursos, ¿ya? Entonces aquí nuevamente es importante revisar la normativa, verificar qué título me están pidiendo, si me están pidiendo experiencia o no, y también revísense las prohibiciones, ¿ya? Porque cada norma también tiene sus respectivas prohibiciones. Por ejemplo, aquí en el Ecuador no puede ser el oficial de cumplimiento en el sector real una persona que esté durante los últimos 3 meses haya tenido un cargo de control interno, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, es específico de una normativa. Mientras en otras normativas tal vez hay otro tipo de restricciones. Entonces, sí es importante igual, asimismo, verificar en cada normativa. Esteban, y perfecto, muy claro todo esto que has compartido con los asistentes. Muchas gracias por tus respuestas y de nuevo por haber estado hoy aquí con nosotros para compartir tus conocimientos, experiencias y buenas prácticas sobre la gestión de riesgos del lab. Los asistentes nos están dejando muy buenos comentarios, quedan muy agradecidos con tu exposición. Ha sido un webinar de mucha utilidad. Muchas gracias, Mónica y Jorge, y para mí es un gusto. Gracias, Stephanie. Excelente charla. Muchas gracias.